por seguir con nosotros. Señores, pudiéramos utilizar muchos títulos para nuestro invitado en nuestra entrevista central: psiquiatra, agrónomo, politólogo, ex vicepresidente constitucional de la República, ex ministro de Medio Ambiente, ministro de Deportes. Estamos hablando del señor Jaime David Fernández Mirabal, a quien agradecemos que esté con nosotros aquí tempranito en la mañana. Gracias a ustedes, muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, nadie mejor para entender lo que pasa en la República Dominicana, sí, donde necesitamos un poco de todo eso. De todo. Sí, realmente. Y quiero comenzar esta entrevista, no hablando de lo que está haciendo ahora, sino hablando de lo que hizo en el pasado. Usted fue ministro de Medio Ambiente. En todo este tema, Loma Miranda, ¿cuál es la posición de Jaime David Fernández Mirabal? Usted que conoce la zona, además. Mire, la realidad es que hay dos aspectos que quiero destacar en esto. Primero, hay un tema de credibilidad, porque la industria que ha estado con un derecho de exploración de 8.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, de exploración, que no es explotación, que es Falcondo, no es muy dada, es débil en cuanto a cumplir las reglas ambientales. Vayan hoy a la fábrica y vean usted que parece pintada de negro, de todo el smog, porque no quieren cambiar nunca los filtros. Segundo, en los acuerdos de repoblación forestal, reponen con muchísimas plantas que no son ni endémicas ni nativas, que estaba establecido en los acuerdos. Y segundo, hay un tema de la importancia de la Loma de Miranda, o sea, es una de las montañas en donde rompen los vientos alisios que entran por la bahía de Samaná. Una parte rompe en los Haitises, la Loma de Juan Bosch, en Cotuí, y otra ahí. Por eso es que entre los vientos fríos que bajan de la montaña y los calientes que vienen, produce condensación y hay lluvias. Siempre llueve todos los días. Siempre llueve en esa zona. Creo que es muy cuidadoso ahí. Ahora, una declaración de parque nacional no solo se puede dar por presión popular. Eso es medio peligroso. O sea, aquí una parte de ecologistas convencidos y otros neoecologistas que han usado eso como un tema político, ahora en los pueblos como el mío, Salcedo, donde hasta para un bautizo de muñeca queman goma y hacen de todo, pues ahora han tomado eso como un argumento. No puede ser bajo presión que se declare un parque nacional. Eso lo digo yo con la autoridad, y además que estoy de acuerdo que esa debe ser un área protegida. Tal vez la categoría de parque puede ser discutida o no, pero de hecho es un monumento natural, tiene condiciones para un parque, o sea, pero eso hay que discutirlo, y creo que así lo recomendó la propia Comisión de Naciones Unidas, que normalmente vienen a decir lo que ya nosotros sabemos, porque ese es otro tema. Pero creo que, si bien estoy de acuerdo con que eso no debería explotarse, esa zona, porque es muy riesgoso, también la débil credibilidad de la compañía en cuanto al cumplimiento de las normas ambientales es otro riesgo. Y segundo, pero tampoco puede ser bajo una presión popular, convirtiendo esto como en un tema ya de huelgas y de todo eso, porque eso es peligroso para el país, o sea, peligroso para la propia estabilidad del país. O sea, que la gente aquí usa un tema que es una discusión científica, es una discusión de expertos, y lógicamente con un apoyo popular, pues creo que se puede hacer las cosas combinadas. Pero creo que declararlo área protegida es válido en este caso. Doctor, en ocasiones anteriores, y estando usted en el Ministerio de Medio Ambiente, tuvo situaciones parecidas, nunca al nivel de lo que ha trascendido con Loma Miranda, que se ha vuelto un tema de agenda nacional y de incluso de polarización de sectores. Sin embargo, a nosotros debatíamos en el comentario de la mañana el tema del respeto al derecho de propiedad. Todos estamos de acuerdo en la importancia ecológica de Loma Miranda y vamos a decir que tenemos su postura, nosotros tres. Sin embargo, nos preocupa la falta de planificación a futuro para respetar los derechos de todos en situaciones como esta, de los propietarios de los certificados de título, de cómo se le va a pagar entonces a la persona que tiene algún tipo de derecho de propiedad sobre esos inmuebles, para después que se promulgue la ley ver
de dónde se van a sacar esos fondos. O sea, esos detalles que no se toman en cuenta y a veces se van solamente al tema ecológico, solamente al tema neurálgico de la discusión y no ven todos estos aspectos financieros, legales, que después dañan en lo que en principio pudo haber sido una buena causa. Sí, mire, la calidad ambiental del país no tiene precio. Claro. Creo que ese es un tema que está abierto desde que se empezaron a declarar las primeras áreas protegidas, donde había gente que tenía títulos y había otros que eran ocupantes, con legitimidad por tener muchos años ocupando, otros que ocupaban bajo formas diferentes, inclusive ilegales, como pasa en el área de la Romana, áreas del CEA que la declararon, como pasó en Bahía de las Águilas, que la declararon para reforma agraria, pero en una roca que no nadie cultivó nunca, y ahora aparecen dueños legítimos. Creo que es un buen momento para discutir cómo se va a resarcir a los dueños de las tierras que se declaran por legítimo interés nacional, porque el interés nacional está por encima de cualquier interés particular. ¿Cómo se le va a resarcir? Para eso hay una metodología, Catastro hace una evaluación. Ahora, en la nueva constitución, bueno, se consagró que hay otros que deben valorar también del sector privado, porque estamos cada día quitándole más potestad al Estado y dándoselo más al sector privado. Eso es parte de la constitución que hay. Indiscutiblemente que lo que hay que discutir eso. Es un buen elemento para discutir en el Congreso propuestas de qué hacer para luego resarcir a los legítimos dueños. En el Parque del Este, recuérdense que en el Parque del Este había dueños que compraron también, otros que compraron el parque y luego le modificaron los límites a la ley para acotejarlos, como se hace en este país. Entonces, al fin y al cabo, hay muchas áreas, Punta Espada, por ejemplo, en la provincia Altagracia, o muchísimas otras áreas en el Parque Nacional Francis Camaño, en el Parque Nacional Aniana Vargas, en el Parque Nacional Luis Quinn. Hay gente que está ahí. Los que están ahí hay que hacer unos planes de manejo, por ejemplo, para tratar de cómo tú, que tenías ya plantaciones ahí, pudieras manejarla o no, qué factibilidad hay o no. Pero eso ya es un tema de discusión. Lo que no puede dejar, si un área es vital para el país, dejar de declararse, porque primero hay que decidir dónde le van a pagar a la gente, ¿no? Porque eso es del interés nacional, y el interés nacional está por encima del interés particular. Pero creo que lo que ustedes dicen es importante, que el Congreso se aboque a discutir cómo vamos a resarcir progresivamente, no tiene que ser mañana, en tantos años, con bonos del Estado, con certificados. ¿Qué forma se va a hacer? Porque ya tierras del CEA no hay para repartir, porque la mayoría las han vendido. Hay un asunto que me preocupa y es que este tema vaya a escenarios internacionales. ¿Qué posibilidad hay de que la empresa Falcondo vaya a escenarios internacionales para tratar de lograr que sea no resarcido, pero que sí pueda hacer lo que se combinó con el Estado Dominicano? Bueno, no lo sé, eso es un derecho. O sea, usted se siente afectado en su interés, para eso es el derecho. En este país todo el mundo reclama derechos, pocos quieren cumplir deberes. Porque yo no sé cómo algunas empresas aquí tienen a ISO 14000 con ese manejo tan débil de los aspectos ambientales. O sea, tal vez con el derecho de soborno, no lo sé, o con el derecho de amigos, o de amistades o influencias o llamadas de teléfono. Muchas veces se usa eso, pero al fin y al cabo eso es un derecho. Si ellos quisieran, no lo sé, si van a acudir, pero lo primero es acotar todas las vías nacionales. Lo importante es que si el Congreso declara algo de un parque nacional por legítimo interés de la nación, ya las otras discusiones, estos aspectos del derecho a la propiedad privada, de otros propietarios que hay ahí, que no solo son la empresa en este caso. Doctor, a mí me preocupa mucho el tema. Le pregunto, usted fue vicepresidente de la República como político, el senador también, ministro de Medio Ambiente, su opinión como político. Con este tema de los recursos naturales, y me enfoco ahí porque está por fin despertando el interés de la nación y el interés de todos los ciudadanos, los recursos naturales, por fin. Nosotros aquí la gente como que no le da mente a eso, como se dice en la calle. Aquí no se protege ningún área en el campo, nadie protege absolutamente
absolutamente nada, en las ciudades tampoco se protege, y estamos viendo muchas situaciones que ya nos están golpeando. 8 meses con una sequía, nos vimos al trilla, principalmente aquí en Santo Domingo, de quedarnos sin agua, y empezamos entonces a reflexionar, wow, los ríos. Estamos dándonos cuenta de una situación en la playa de Bayahíbe donde por el tema de la erosión se quedó sin arena la playa, eso se recuperará en un momento, ok, no hay problema, pero nos estamos dando cuenta que está afectando una de las fuentes principales de ingreso a la República Dominicana. Y República Dominicana en este momento no tiene un plan, no tiene una visión, no tiene una previsión, o no se ha presentado todavía. Usted como político, ¿cómo tenemos nosotros que cambiar esta forma de ver nuestra isla? Aquí no hay para dónde coger, o sea, aquí no hay otro sitio para dónde coger. Mira, hay que tener visión estratégica. Nosotros como sociedad dominicana, y de ahí surgimos los políticos, somos bastante inmediatistas, de aquí a mañana. Exacto. Entonces la gente le suena eso de la preocupación del medio ambiente como Cristo viene, o sea, vamos a ver, y lo deja todo para mañana, lo que significa que no tienen fe de que vendrá. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que el tema del medio ambiente suena como amar a tu prójimo como a ti mismo, suena poético, casi una metáfora, pero la práctica. ¿Cuántas organizaciones ambientalistas, ecologistas han estado surgiendo en los últimos años? No, casi ninguna. Todo lo contrario, se han ido diluyendo muchas que eran activas. Yo recuerdo cuando el caso de la cementera de Gonzalo, que estaba colocada a 3.5 kilómetros del Parque de los Haitises, y se hizo una campaña, están los haitises, se sumó todo el mundo, qué bien, las Naciones Unidas vinieron y dijeron que todo era legal, pero el principio de precaución, mejor que la retiraran de ahí. Bueno, retiramos el permiso y se fueron a Gautier. Después en Gautier volvían a decir un área que es cementera y todo. Entonces te das cuenta que eran todos otras compañías competidoras, claro, pagaban por detrás conciertos en el Parque Mirador, todo eso, inclusive organizaciones de campesinos y grupos espeleológicos publicaban páginas enteras en los periódicos, en periódicos muy caros, que no lo pueden publicar a veces ni algunas instituciones del Estado. Entonces usted se da cuenta que era un ecologismo coyuntural. Así pasa también a veces. Hay intereses detrás de estos movimientos políticos reales, de gente que cree que eso no debe ser, y hay otros movidos por coyunturas, ¿verdad? O sea, a mí me hubiera gustado gente movida por la preocupación de que aquí la mayoría de cementeras no tienen los filtros, o la mayoría de industrias te están todavía tirando los residuos al río Sama, al río Isabela, los venenos. Solo hay que ir a la Cañada del Diablo de la Sursa para ver los venenos, o pasen hoy por San Pedro de Macorís. Pasen hoy para que ustedes vean el olor profundo a gases lacrimógenos corporales. A gases lacrimógenos corporales. No. Políticamente no hemos hecho nada. Se ha hecho, se ha intentado, pero hay muchos poderes. Entonces ese olor de los sulfinilos en el río Iguamo, todas estas compañías que usted las ve reforestando mucho y todo, están en culpa. Es como el que reza tanto, muchos pecados debe tener. Entonces esos ecologistas que dan premios a la ecología, revíselos. Es mi experiencia que tuve. Ahora, todos debemos entender que el mañana está a riesgo, muy a riesgo. Esos son pequeños reflejos de lo que pasa en las playas del calentamiento global, donde las islas seremos las peores afectadas. Eso es lo peor, que los países que más producen daños, sustancias que contaminan el ambiente, son los países que menos sufrirán por ahora. Las islas que producimos menos estaremos sufriendo mucho las consecuencias del calentamiento global. Pero la gente lo ve como una cosa del mañana, porque el inmediatismo, la clase política nuestra, tiene pocos intereses si la sociedad no se moviliza alrededor, porque el tema es que los políticos obedecemos a lo que la sociedad reclama. Todos los políticos estamos más orientados ahora a dar algo a la gente que a resolver temas estratégicos, porque la gente aquí quiere dos políticos, uno que sea serio y otro que me dé. Mira, o dos policías, uno que ponga el orden y otro que me dé un chance. Pero eso es como medio difícil. Estamos de vuelta en Enfoque Matinal, la entrevista con el doctor Jaime David Fernández Mirabal. Y como siempre, aquí las entrevistas siguen fuera del aire durante la pausa comercial. Doctor, nosotros tenemos que hablar de deportes, de política, siempre hay muchos temas que hablar con usted.
¿qué significa para República Dominicana el nivel de resultado que tuvo Víctor Estrellas en el tenis, en el Abierto de Estados Unidos? Yo creo que es un gran triunfo por la perseverancia individual de Víctor, que se ha mantenido a pesar, digamos, de la edad que tiene, cuando los propios entrenadores parecen descartar a la gente, y lógicamente eso es muy importante. A nivel del tenis, aquí tendremos en el futuro grandes resultados. Víctor no es una excepción, es el primero, pero la Federación Dominicana de Tenis hace un gran trabajo planificado. Es de las federaciones que presenta un plan de 1 año, de 4 años, de 10 años, un plan estratégico. O sea, ahí hay que reconocer a Percio Maldonado, que ha hecho un gran trabajo, ha recolectado una experiencia de los anteriores y lo ha impulsado. Aquí hay permanentemente competencias, usted va a los pueblos y hay un esfuerzo de mejorar las instalaciones entre el ministerio y las federaciones en muchos pueblos, y eso de tener escuela, eso es importante. Por eso habrá resultados como hay escuela en otros deportes, y ahí creo que Víctor Estrella marcó el paso, pero otros jóvenes irán marcando el paso porque hay escuela. Ahí ojalá se entendiera aquí, y estamos tratando de lograr el Ministerio de Educación y nosotros en un esfuerzo conjunto, y el Instituto Nacional de Educación Física Escolar, de que todos los deportes fuesen curriculares. Quiere decir, practicar determinado deporte de acuerdo a si hay las condiciones en ese lugar y todo. Porque, ¿por qué yo? Porque el béisbol es el deporte nacional, debe ser curricular. Cuando en la mayoría de escuelas no hay un play de béisbol, entonces no tenemos curricular al taekwondo, al tenis, a otros, al karate, al wushu o a hockey, sobre todo cuando hay canchas que se dan en las escuelas, son espacios más abiertos, más cómodos. O sea, creo que si seguimos discutiendo que el deporte surja desde las escuelas, tanto escuelas del sistema público y privado, como escuelas extramurales, o sea, extraescolares, creo que tendremos excelentes resultados en el futuro. Y tengo entendido, doctor, que inclusive en el mismo ministerio se están desarrollando unos programas con las universidades, que es lo que pasa en los Estados Unidos, que si tú eres bueno en un deporte, tienes beca, tienes facilidad de entrar a estudiar. Sí, parte de la propuesta de gobierno del presidente Danilo Medina fue la de entrar cada día más deporte en las escuelas y en las universidades. Y por ejemplo, en las escuelas ya nosotros hemos capacitado a más de 1.400 técnicos. El Ministerio de Educación acaba de asumir 305, nombrarlos por primera vez en la historia como monitores que ayudarán a los profesores y profesoras de educación física. Eso es desde el corazón de las escuelas. Y seguirá nombrando. Y en las universidades, escúchame, hemos estado trabajando aceleradamente en los juegos universitarios por temporada para que todo el año haya juegos universitarios. Indiscutiblemente eso ha generado un entusiasmo a nivel de los rectores universitarios, a nivel de las facultades. Todo el mundo quiere competir y están captando jóvenes de la frontera, de los municipios pequeños, con talento para que jueguen con las universidades. Eso será un apoyo extraordinario al desarrollo deportivo dominicano. Precisamente, doctor, qué bueno que usted nos dé esa información, porque nosotros, una de las cosas que nos preocupaba con el tema de la tanda extendida era quién iba a dar soporte en las escuelas para el asunto de esas horas que los muchachos iban a tener que tomar educación física, que a veces el profesor de la escuela, uno solo para la escuela completa, no daba abasto. Elisa incluso hacía mucho hincapié en eso semanas anteriores cuando iban a iniciar las clases. Sí, yo también decía, si antes nosotros le mencionábamos alguna mala palabra a la profesora que nos duraba después de las 12, imagínense ahora hasta las 4, pues eso contribuirá, porque el deporte es transversal a la salud, a la recreación, a la convivencia escolar. Niño, por ejemplo, el recreo, que debería ser un descanso para los niños y las niñas, no para los profesores y profesoras. El recreo es un momento de observación. Niña que no juega, niño que no hace deporte, que no se recrea, ojo, atención, algo está pasando. O hay algo en el hogar, o está con fiebre. Observen, un niño tranquilo es siempre un riesgo. Si usted en su casa, aprovecho a hablar como profesional de salud mental, ve que su niño o niña siempre está como aislado y tranquilo, que a usted le parece tan tranquilo, revise, algo no anda bien. Entonces eso es muy, muy importante, también el sistema educativo. Creo que el Ministerio de Educación ha mostrado mucha voluntad
y Educación Física Escolar, el INEFI, también, y van a nombrar a otros, que nosotros los estamos capacitando con las universidades, porque esa es otra cosa. Es la primera vez que la capacitación de monitores y técnicos se hace con las universidades, para que no solo estén capacitados técnicamente, como las propias federaciones lo hacían, sino también académicamente para enseñar lo aprendido. Bueno, ese era uno de los temas que tenía aquí pendiente con usted. Pero hay otro tema que me preocupa también y quiero volver sobre el caso Víctor Estrella. Víctor había informado o había dicho en varios escenarios que no había tenido el apoyo suficiente para impulsar su carrera más temprano. Y uno de los comentarios que se hacía aquí con nuestro compañero Nestalí Ruiz, que ha seguido bastante la carrera de Víctor, era el hecho de que tal vez si hubiera tenido apoyo mucho más temprano en su carrera, quién sabe a dónde hubiera estado justo en estos momentos, tal vez ganando el Abierto de Estados Unidos. ¿Cuál es el apoyo que se le da a esos atletas que son individuales para que puedan tener una carrera realmente productiva? Bueno, mire, hay unos programas que se llaman la captación de pretalentos. Cuando hay pretalentos, por ejemplo, los campamentos deportivos en el Ministerio de Deporte, en vez de estar todo el día programas más recreativos, se convirtieron esos fondos en campamentos de pretalentos, traerlos por semanas durante el verano para captarlos. Así los hacen las asociaciones, las federaciones. Creo que al fin y al cabo, él tiene razón, o sea, tiene razón desde el punto de vista, eso es lo que tratamos de hacer, de que ahora haya escuelas. Antes eran más jugadores individuales que surgían como estrellas particulares. Ahora se está tratando dentro del gobierno, tanto el Ministerio de Educación, el INEFI y nosotros, para que surjan desde la base escolar, también con una cierta formación. También a mí me gusta mucho una frase que Milagros Cabral, nuestra ex jugadora, capitana del voleibol, dijo: la patria no me debe nada, se lo debo todo a la patria. Porque también a mí me preocupa que normalmente las canchas que practican son canchas que las ha construido el Estado, la mayoría, los atletas, los entrenadores lo paga el Estado, los viajes lo paga el Estado, las pistas donde corren, buenas o malas, las construye el Estado. Y luego cuando gana dice: no me dan nada, y todo eso anterior. O sea, hay que tener un tema de formación también, y creo que al fin y al cabo, Víctor tiene razón. Si se hubiese iniciado antes ese programa que Percio Maldonado ha estado iniciando en el tenis, o que otras federaciones están iniciando de captar talentos, o sea, masificar, pero para escoger lo mejor de la masificación y, digamos, pulirlos para lograr llegar, se hubiese tenido mejores resultados. Y creo que lo tendremos si planificamos, porque hay un tema que muchas federaciones planifican, pero hay otras que no planifican para nada. Ahí voy, con eso de la planificación de las federaciones, hay un tema y se dio un conflicto con los presupuestos, que los recursos, que usted dijo que no voy a entregar los recursos hasta que no me entreguen presupuestos. En el caso de las federaciones, ¿cómo es que está funcionando el tema de las federaciones y cómo ustedes garantizan de parte del ministerio que esos recursos lleguen realmente a los atletas? Y se lo digo con una experiencia que tengo, que voy muy de cerca con la federación, no con la federación, con los entrenadores de boxeo y en el área de boxeo también. O sea, a veces tuve recursos, pero no me le llegan a los que están entrenando, a los que están empujando. Como que no se boronea, ¿verdad? No se reparte todo. Bueno, mire, es un tema no personal, es la ley que dice que cuando uno le entrega unos fondos a una institución debe liquidar. Entonces, lo que nosotros hemos estado tratando de hacer es que se liquide, pero no solo que se liquide, que se cumpla el formalismo de liquidación, sino que se liquide bien. Usted no puede usar los fondos de una federación para pagarse usted mismo, que es el presidente de la federación. No lo puede usar para pagar el teléfono de su casa, supuestamente porque usted lo usa también para asuntos de la federación. No puede hacer compras sin licitar para después usar los fondos que se le dan para usted pagar esas compras, porque eso viola la ley y la Contraloría le da seguimiento. Ahí ha habido diferencias, pero creo que tanto el Comité Olímpico Dominicano, la persona de su presidente, como yo, hemos estado logrando, y poco a poco las cosas van bastante bien en algunas. Hay algunas que siempre hay que estar mandándole carticas y una que otra forma de un pellizquito. Lógicamente, eso debe seguir, porque la transparencia debe llegarnos a todos, igual que la racionalidad de la inversión debe llegarnos a todos y a todas. O sea, no puede ser que tú le estés pidiendo al gobierno que te dé más, pero
tú desde el no gobierno estás haciendo cosas que no es la mejor, o por lo menos no rindiendo cuentas, como marca la ley. Esa es la ley, no es un tema que a mí me guste o no me guste, es la ley. A veces los políticos preferiríamos hacernos de la vista ahora para no encontrarnos choques. Yo por eso no tengo polémicas públicas, nunca ustedes me habrán oído responder a todos esos ataques, agresiones verbales, cosas que se hacen, porque no es mi estilo. Yo trato de buscarle solución a todo, porque hay una máxima de los abogados que mi madre decía mucho: a veces mejor un mal arreglo que un buen pleito, sin que tengamos que dejar de cumplir nuestras responsabilidades. ¿No rendían, ¿no rendían cuenta la federación? Muchas no. Y o se retrasa, y todavía hay algunos sectores que no liquidan. Y por eso usted lo ve que reaccionan con otro lado, pero en el fondo a veces quisieran decirme, como cuando uno era chiquito: hojita verde, hojita morada, si tiene vergüenza no me hable más. Y de que ese es muy bien, por eso yo me acuerdo de eso. Te puedas reclamar que me era enemiguito que envíes las cuentas como debe ser, pero eso son diferencias en un país donde es débil institucionalmente, que creo que nadie tiene por qué sentirse mal. Lo importante es cumplir con la ley, claro, como Dios manda. Tenemos que terminar la entrevista porque usted ha dicho dos palabras: político y conciliador. Usted es político y es conciliador. Ese es un papel que está asumiendo también dentro del comité político cuando hay tantas personas que quieren sobresalir. Bueno, pero en el comité político, entre presidenciables te veo. Nosotros tenemos ahí muchas personas con grandes méritos aspirando. Yo siempre mostré mi preocupación porque muy a destiempo debilita al gobierno. Pero el presidente de la República se ha cuidado y ha tratado de manejar bastante bien la situación. Ahora, en el fondo, creo que eso traerá consecuencias indiscutiblemente. El PLD debe prepararse, porque es la primera vez que nos veremos abogados a ver las aspiraciones del presidente y del secretario general del partido, más otros compañeros y compañeras con grandes méritos y condiciones, más los directores de campaña, todo. O sea que en el fondo creo que debemos seguir trabajando como lo estamos haciendo en transparentar los reglamentos, porque se necesitará un cierto arbitraje, porque usted estará ahí, hasta la belleza cansa. Y entonces hay que advertir que no es verdad que porque los otros tienen esa vocación autodestructiva, nuestros opositores, estamos acabando como los Rosarios. No. Cuidémonos de crear nuestras expectativas. El PLD tiene que seguir reinventándose. Tenemos que seguir apostando a recuperar el poder de las ideas. O sea, tenemos que mantener una permanente renovación. Si no, nos puede pasar como les pasó a todos los partidos tradicionales en toda América. Se fueron al suelo: Adecos, COPEI, radicales, conservadores, liberales, se dividieron todos. El único partido tradicional que sobrevivió fue el Partido Justicialista de Argentina, que se reinventó con los Kirchner, con nuevas ideas, nuevas formas de gobernar. Bueno, y después el PRI, que se recuperó por un tradicional, pero es muy tarde. O sea, creo que debemos... ¿Es momento? ¿De una cara diferente? No es problema de cara, es un problema de actitud, de voluntad, porque cara hay muchísimas. Ahora, si el tema es de cara, en Brasil le cogió con cambiar la cara y trajo a Color de Melo, y a cambiar la cara y trajo Fujimori, y haya usted, o a Yamil Maguá en Ecuador, y vaya usted, qué desastre nos hicieron. El tema no es cambiar cara, es mantener un partido gobernante haciendo cosas nuevas cada vez más, porque el mejor candidato de un partido en el gobierno es un buen ejercicio de gobierno, cumplir con lo que el programa que prometimos, y eso creo que hasta ahora va bien, pero debemos mantenerlo siempre cuidado. ¿Su posición sería de árbitro? ¿Usted asumiría esa posición? No, creo que hay un árbitro institucional, que es el partido. Y el partido tiene muchos compañeros y compañeras con condiciones extraordinarias para dirigir los procesos internos. Pero debemos revisar el padrón del partido, debemos revisar los reglamentos, que es lo que estamos haciendo, preparándonos, porque ninguno somos ahí ingenuos. O sea que, al fin y al cabo, el PLD tiene muchos años por delante. Ahora el PLD tiene que pensar: ¿es PLD para estar en el gobierno o es PLD para contribuir a transformar la sociedad dominicana? Bien lo dijo usted, doctor, político y conciliador. Muchísimas gracias por acompañarnos.